El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Galileos, cuya sangre Pilato mezcló con las víctimas de sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos más adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. A veces en nuestro lenguaje habitual, en nuestra manera de pensar y de decir las cosas, cuando alguien sufre algo, una enfermedad, un accidente o el fallecimiento de alguna persona, podemos pensar, bueno, ¿por qué Dios le mandó eso? ¿Por qué Dios lo castigó? ¿Por qué no se llevó a otro que era más malo? ¿Y por qué los buenos se van antes? ¿No? Tenemos como ese razonamiento. Y a veces en nuestra propia vida tenemos esa manera de pensar, ¿no? Dios me va a castigar si hago esto o aquello, ¿no es cierto? O me va mal porque ¿qué habré hecho? ¿No? Tenemos como ese modo de mirar a Dios. Podríamos decir, esa imagen de Dios. Y eso que nos pasa tiene que hacernos, y en la Cuaresma es un buen tiempo, un buen momento para revisar, para mirar cuál es nuestra propia imagen de Dios. ¿Cómo creemos que es Dios? Esa imagen que tenemos adentro y que nos funciona aún inconscientemente. En la primera lectura se nos muestra una parte, la parte central del camino que hizo Moisés, ese gran hombre de Dios, a quien Dios eligió para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y para darle su ley, para mostrarle su voluntad. Moisés también tuvo que hacer un proceso para darse cuenta quién era Dios. Cuando era joven, recuerden, Moisés rescatado del río, criado por la princesa, un príncipe de Egipto, educado en las universidades, diríamos hoy, más importantes del mundo, un sabio de la ley, del gobierno, heredero. De repente vuelve a sus hermanos, era hebreo, ve a sus hermanos hebreos que estaban oprimidos, que estaban sufriendo por los capataces, y creyendo que no lo ve nadie, mata a un egipcio para defender a estos oprimidos. Claro, cuando todo se entera tiene que escapar, es un asesino, va a ir preso, probablemente lo ajusticien, se tiene que ir. Y se va al desierto, se va lejos, donde forma una familia, donde tiene que empezar un trabajo muy humilde de pastor, llevando el rebaño por el desierto todos los días para ganarse la vida, lejos. Y ahí en el desierto hace un camino interior. Ese hombre que creía que era la mano de la justicia de Dios, tiene que ir descubriendo que todas las mañanas
tiene que avanzar por la soledad del desierto, solo, llevar su rebaño, acostumbrarse al silencio. Y en ese desierto y en ese silencio, todos cuando vamos al desierto y al silencio de verdad, nos pasa algo parecido. Aprende a escuchar una voz. Fíjense, la Biblia dice una imagen muy linda. Una zarza que es un arbusto insignificante, no es un gran árbol, un arbusto que se quemaba sin consumirse, algo que parece contradictorio. El fuego, por un lado, y la zarza seca que no se quema. Hay algo misterioso ahí que le habla, como si dijéramos música callada, soledad sonora, algo que parece contradictorio. ¿Qué quiere decir? Está más allá de mis pensamientos. Y en ese ir más allá de sus pensamientos lógicos, racionales, escucha una voz que lo llama en su interior. Moisés, Moisés. Y escucha, ¿no? Escucha allí que Dios se le manifiesta. ¿Y quién es el Dios que se le manifiesta? El que ve la opresión de sus hermanos que están esclavizados. He visto la opresión y vengo a liberarlos. Es un Dios, como cantábamos recién, compasivo y misericordioso. Un Dios que se compadece, que se conmueve por lo que está sufriendo el pueblo, y que al mismo tiempo lo envía a Él. Un Dios que no hace las cosas mágicamente. Dios hace todo, y al mismo tiempo lo hace con nosotros. No lo hace solo. Necesita de Moisés, quiere necesitar de Moisés para liberar a ese pueblo. Entonces le está revelando otra cosa. Dios no arregla las cosas así como si fuera un mago. Dios quiere interactuar con nuestra libertad. Quiere ir construyendo con nosotros la historia. Y lo envía a Moisés. Y entonces, Moisés le dice, si voy a mis hermanos a decirles que Dios me envía, ¿qué nombre le doy? Estamos acostumbrados a nombrar las personas, las cosas, los animales, le ponemos un nombre a todo. Entonces, ¿qué nombre tiene ese Dios? En Egipto había miles de dioses, imagínense, montones. ¿Quién es? De todos los dioses del panteón, ¿quién es? Y fíjense, Dios no entra, no es uno más. No es un nombre que podemos agarrar y manipular. No es un nombre mágico. Le dice, yo soy el que soy. Le revela ese nombre. Yo soy el que soy. En hebreo, con muchísimas lenguas modernas, no es como nosotros. Nosotros decimos, yo soy Fernando, soy cura, soy maestro mayor de obra, yo soy. Pero también decimos, yo estoy en la iglesia, estoy en mi casa, estoy en Santos Vega. En hebreo no hay esa diferencia. Es yo soy y yo estoy. Entonces Dios le está diciendo, yo soy el que soy el ser, soy, existo y estoy. Y no solo yo soy y estoy, sino soy el Dios de los padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Soy el Dios que estuvo. Y yo vengo a acompañarlo, soy el que estaré. Dios es el que era, el que es y el que será siempre. Y ese será el nombre por el que va a ser llamado. En hebreo, probablemente, como las vocales, a veces no las sabemos, son todas consonantes en la Biblia hebrea antigua. Entonces, probablemente es el nombre de Yahvé. Yo soy el que soy. Y entonces le da ese nombre para que le diga al pueblo, un nombre que no puede controlar, para que le diga al pueblo, Él es el que me envía. Yo voy en nombre de este Dios. Y fíjense lo que pasa. Este Dios que está más allá de todo y más acá de todo, que cuando creemos que lo conocemos un poquito, apenas empezamos y no conocemos nada, siempre más. Por eso todos los años de nuevo volvemos a empezar, porque Dios es infinito, siempre más. Ese siempre más es el que está más acá.
No es que está siempre más y lejos y se va alejando, cada vez acercando más. Y lo que le pasa a Moisés cuando hace ese camino para conocer quién es Dios, no el Dios que castiga, este Dios que ama, que es compasivo, que es cercano, descubre quién es Él. Maravilloso. Cuando descubrimos quién es Dios, descubro quién soy yo. Cuando descubro quién soy yo, descubro quién es Dios. Es un círculo virtuoso. Conozco a Dios, me conozco a mí. Porque ¿qué descubre Moisés? Yo te envío. Al fin descubro para qué aprendí, para qué fui a la universidad, para qué aprendí las leyes, porque tengo que conducir un gran pueblo. Ahora lo descubre. ¿Para qué fui al desierto, hice silencio, estuve solo? Para estar en contacto con Dios, con la percepción de la naturaleza. Si no hubiera pasado al lado de la zarza 80 veces, si hubiera sido el joven Moisés. Se le cierra esa etapa de la vida. Descubre quién es su misión, descubre quién es Dios. Jesús en el Evangelio refuerza esto. ¿Quién es Jesús? En su nombre, su santo nombre, está encerrado ese nombre que Dios le dijo a Moisés. Porque Jesús quiere decir, en hebreo se dice Joshua, que quiere decir Yahvé salva. El que es ese de Moisés salva. En Jesús es Dios que viene a salvarnos. Y lo que le dice a unos que le traen una noticia, como si fuéramos con la noticia del diario, ¿por qué la guerra en Irak? ¿Qué hicieron esta pobre gente? ¿Qué castigo se merece? ¿O por qué la pandemia? Todos los que murieron eran culpables. Le dicen, ¿viste lo que pasó? Pilato, como acostumbra en las fiestas, va con toda su fuerza armada, y cuando vienen los galileos que eran más revoltosos y siempre tienen como un cierto deseo de independizarse de los romanos, los reprimió y mató unos cuantos. Y entonces Jesús le dice, ¿ustedes creen que esos se murieron porque eran más culpables que los otros? ¿O los que murieron porque los aplastó una torre que cayó otra vez, otra noticia, eran más culpables que los demás? No. Aprendan de estas muertes repentinas que no es por un castigo de Dios que pasó todo eso. Aprendan de estas situaciones de la realidad que mucho más grave que la pandemia, que la guerra, que la muerte repentina, es no darnos cuenta de para qué estoy en la vida. No darme cuenta de quién es Dios. No darme cuenta de mi misión. Perder la vida y de repente viene la muerte y ¿para qué viví? Eso es mucho más grave. Pero al mismo tiempo, en la parábola final, Jesús dice, como el dueño de una higuera que quiere cortarle y viene el otro que trabaja, no la cortes, espera un poquito. Dios es infinitamente paciente. Todos los años abona el piso para que podamos seguir creciendo. Todos los años nos ayuda a esto, a convertirnos, a darnos cuenta quién es Dios para mí, quién soy yo, para qué estoy viviendo, de qué modo entro en este proyecto de Dios que siempre es liberación de los oprimidos, de los pobres, de los que sufren, de los que están alejados. San Pablo hoy en la Biblia, en la segunda lectura, le muestra a su comunidad. ¿Ven todo lo que pasó en el desierto? Ellos entraron en el agua como en un bautismo, tomaron el maná como nosotros tomamos la Eucaristía. Y algunos no perseveraron, así que ustedes no es que es automático porque se bautizaron y van a la Eucaristía, ya está. No. Tienen que volver una y otra vez a este Dios que los ama. Lejos de Él no podemos. Solo con Él podemos ser salvados, solo con su misericordia. Que así sea.